Thomas Hobbes hablaba de el cuerpo del Estado como el territorio, los brazos que el Estado extendía a través de él, y del alma. ¿Cuál es el alma? La soberanía. Ajá. Entonces, cuando te endeudan, van por tu alma. No solo por tu cuerpo, digamos, buscan otra cosa más. Van por tu voluntad. Van por tu voluntad, exactamente. Como Perú decía, el capitalismo no tiene alma, entonces no se preocupa por eso, solo quiere acumular dinero. Sí, yo creo que eso ha cambiado un poquito. Ahora van por otra cosa, van por la anulación de esa alma, con lo cual tienen el camino despejado para muchas otras cosas, para otros fines que no son exactamente el de cobrar la deuda, sino ganar otras cosas. Por ejemplo, vulnerar la soberanía, instituir leyes que no son tuyas, que es la práctica del soberano. El soberano es aquel que hace su propia una sociedad secreta ya mismo en contra de esto. Está muy bien. Está muy bien. Y si no, hagámosla contra otra cosa, porque siempre es divertido alguna sociedad secreta, ¿no? Sí, seguro, contra por ejemplo, bueno, nada, no me quiero hablar más. Bueno, y hablando del respeto, acá Julián Fava tiene un recorrido de un pensador, un filósofo, en realidad no sé si es filósofo, técnicamente quizás es otra cosa, pero nosotros lo ubicamos en esa comunidad. Es un filósofo, es uno de nuestros filósofos más cercanos, apreciémoslo como corresponde. Totalmente. Y como decía Facu, ¿no? Vamos a recorrer un poco esto que es el respeto, y traje para ello a un filósofo norteamericano, en rigor, como decía Facu, también a un sociólogo norteamericano. Y me refiero a Richard... El filósofo norteamericano es un oxímoron. Es un oxímoron, desde luego, tal cual, estaba pensando lo mismo, ¿no? Que en rigor es un músico, que luego se dedicó a la sociología. Me refiero a Richard Sennett. Richard Sennett nació un 1 de enero, cuando comenzaba el año de 1943, en el seno de una familia judía, en un barrio pobre en las afueras de Chicago, ¿no? Y es muy interesante porque comenzó dedicándose a la música y se dedicó los primeros... en su juventud y hasta poco más de hasta casi los 25 años se dedicó a tocar el cello, y luego una lesión en una de sus manos lo iba a retirar de la música, al menos de la música académica, al menos de la música en el sentido más profesional. Iba a tener que dedicarse casi un poco por azar a la sociología, al pensamiento, ¿no? Ser Woody Allen y decidió ser un sabio, mira vos. Así es, totalmente. Bueno, de hecho, se mudará él a Nueva York, vivirá una vida bohemia en Nueva York. Sus abuelos habían llegado de Europa, ambos eran judíos, uno alemán y el otro ruso, y ambos se casaron con mujeres cristianas. Él dirá que esa atrocidad social, por decirlo de algún modo, eso lo dice él, ¿no? De casarse fuera de la fe amplió su mundo, ¿no? Y en sus ensayos se dedicó a pensar las cuestiones que tienen que ver con la flexibilidad en torno justamente al trabajo, en torno a la vida cotidiana. Y como él decía, el capitalismo moderno funciona colonizando la imaginación de lo que la gente considera posible. Marx ya se dio cuenta de que el capitalismo tenía más que ver con la apropiación del entendimiento, recién hablábamos del alma, agregaba él, que con la apropiación del trabajo. Totalmente, ¿no? Sí. Y decía, las redes sociales, esto lo dice en una entrevista que le dio al País de Madrid en el 2018, decía, las redes sociales son la penúltima apropiación de la imaginación. Lo que veíamos... La plusvalía es invisible a los ojos. Totalmente, la plusvalía es invisible a los ojos, tal cual, Jorge. Lo que veíamos como útil ahora se revela como una manera de meterse en la conciencia de la gente antes de que podamos actuar. Las instituciones que se presentaban como liberadoras se convierten en controladoras, justamente en nombre de la libertad, ¿no? Y es interesante porque... en sus últimos libros se dedicó a pensar, como decía, ¿no?, la desarticulación del mundo del trabajo a partir justamente de la flexibilización y de algo justamente que comentaban y Facu y Martín traían en el Vayan de ayer a propósito de los Pandora Papers, que es justamente cómo en los Estados Unidos
a partir de la instauración del neoliberalismo, y en las décadas del 80 y del 90 se produjo una dislocación de la producción, sí, ¿no? Y una tercerización de la producción hacia otros países, y justamente señala... y fue una revolución, Juli, una revolución que venía desde los años 30, una verdadera revolución económica como fue toda la gestión Roosevelt, ¿no? ¿Sabes? Justamente mencionás a Roosevelt, ¿sabes a quién cita en esta entrevista? A Roosevelt, como alguien que efectivamente se da cuenta. Él dice de que, bueno, dice, la historia lo explica, hace 100 años Roosevelt decidió que el Estado debía romper los monopolios, ¿no? Podemos decir que era conservador, pero sin embargo era el presidente de todos los americanos. Sí. Dice en esta entrevista... Tuvo vicepresidentes como el primero de ellos, Edward, que era claramente filosocialista, ¿no? Claro. Porque él no tenía... Mientras le haga bien en los Estados Unidos, me chupa un huevo de qué partido sea. ¿De qué Roosevelt hablan ahí? ¿De Teodoro? De Teodoro. Ah, él habla de Teodoro, que era republicano, era conservador, pero exactamente era el tío de Franklin Delano Roosevelt. Era de Lonely Rider, el jinete que hizo su fama en Cuba, ¿no? En la guerra estadounidense-cubana, estadounidense-española. Es así. Vos sabés que todas las leyes o todo el sistema neoliberal que empieza a impactar a partir de a poco de la segunda década del 70 se manifiesta en los 80 con mucha claridad y definitivamente se vuelve hegemónico en los 90, básicamente consiste en derogar todas las leyes que había impuesto Franklin Delano Roosevelt tras la crisis del 30. Claro. Eso mismo. Ese es el objetivo. El objetivo. Claro. Y hay otra cosa que señala, que dice que el capitalismo justamente tiene una gran tendencia a pasar con gran facilidad del mercado al monopolio. Sí. ¿No? Y ahí, con la represión de la competencia, empiezan los grandes problemas, la gran desprotección. Y es interesante porque... Pero esa fue una de las grandes batallas del comienzo del siglo XX en los Estados Unidos contra los ferrocarriles, el petróleo. Rockefeller estuvo perseguido por la justicia, escondido un año hasta que le dijeron, macho, el monopolio, hacé cualquier cosa menos el monopolio, ¿no? Claro. Y en este sentido, justamente quería vincular esta desarticulación de lo social, esta desarticulación del mundo productivo, con esto que es ese concepto que es el concepto de respeto, ¿no? Y en un libro justamente que Richard Sennett publica hacia fines de la década del 90, 1998, que se llama El respeto sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdad, ¿no? Se pregunta y señala justamente Richard Sennett en este libro: con la falta de respeto no se insulta a otra persona, simplemente no se la ve como un ser humano integral, claro, cuya presencia importa. Cuando la sociedad trata de esta manera a los grandes conjuntos de su población, digamos, cuando trata de esta manera a su pueblo y solo destaca a un pequeño número de individuos como objeto de reconocimiento, la consecuencia es la escasez del respeto. En este sentido, señala que al igual que hubo muchas hambrunas, esta escasez es obra, a diferencia del alimento, justamente es obra de otra desigualdad que va de la mano de la desigualdad económica. Al mismo tiempo que hay una desigualdad profundamente estructural en las sociedades, hay justamente y se configura una desigualdad que tiene que ver justamente con la falta de respeto. Y allí me quería detener, ¿no? Porque es bien interesante el recorrido que hace en este libro Richard Sennett, y va a su Chicago de las décadas del 50 y de las décadas del 60, ¿no? Y dice que en las afueras de Chicago, en las décadas del 50 y del 60, había una presencia que no era una presencia del Estado, sino que era una presencia de organismos en los que el Estado había tercerizado de algún modo la intervención territorial, que eran organismos dirigidos por blancos, con políticas públicas pensadas por blancos, pero para negros. ONGs, va. ONGs, gracias por la palabra, exactamente. ONGs, tercerización justamente de la articulación entre el Estado y el territorio. Y esas ONGs trabajaban en torno a ¿qué? En torno a lo que él llama los efectos humillantes que tiene la desigualdad expresada en el rostro de la caridad, ¿no? Y en este sentido, justamente, este vínculo trazado por las ONGs desde
ese asistencialismo y esa dádiva que presentaban con políticas pensadas desde otros lugares, desde otra inscripción racial incluso en los Estados Unidos. Desde una conmiseración incluso, absolutamente, ¿no? Eso es lo que señala, justamente. Esa conmiseración era lo que negaba, en primer lugar, toda posibilidad de empatía, y en segundo lugar, era lo que negaba toda posibilidad de algo así como el respeto. Era una diferencia absolutamente de absoluta desigualdad. Como él dice, lo que se exponía allí era una dificultad de mostrar respeto mutuo más allá de esa frontera justamente de la desigualdad, ¿no? Digamos, esa desigualdad negaba toda posibilidad incluso de construcción de derecho, ¿no? Entonces allí se pregunta él, y el autor, justamente acá lo que nos dice Richard Sennett es ¿qué es lo que llevaba allí a la ayuda, ¿no? ¿Por qué se presentaba esa ayuda? ¿Por qué había compromiso allí? ¿O había algún tipo de compromiso? No, había una suerte, señala Richard Sennett, de temor y al mismo tiempo de deuda, de culpa de esos sectores blancos hacia los sectores negros en las afueras de Chicago en esos años, ¿no? Y de protección para evitar la rebelión también, sí, digámoslo, ¿no? Así es, porque eran los años también de los que se estaban peleando por los derechos civiles, desde luego, en los Estados Unidos. Y entonces, en la segunda parte del libro, se pregunta en qué consiste o cómo habría que pensar el respeto, o desde dónde habría que pensar el respeto, ¿no? Y aquí da algunas pautas, ¿no? Y lo que dice es que, en primer lugar, el respeto habría que pensarlo en el marco de las organizaciones sociales, en el marco de la articulación social. Que el respeto habría que pensarlo como una suerte de comunicación de una persona con otras, pero por medio de instrumentos sociales compartidos. Y esos instrumentos sociales compartidos tienen que ver, justamente, y en primer lugar, con algo así como la articulación de lazos sociales, pero pensados a partir de organizaciones locales, regionales, y al mismo tiempo, sí, lo que dice el amigo Richard Sennett, que se parece bastante a algo así como una suerte de quizás peronista sin saberlo, ¿no? Porque está pensando en... Sí, hay mucho de eso, hay mucho caso de eso. Digo, porque está pensando en... No, pero acá es muy claro lo que dice Juli, porque justamente Perón recomienda una y otra vez. Él dice, bueno, a todos nos gustaría vivir para siempre, muchachos, esto no es posible. Entonces, una de las tareas de la conducción política es generar cada vez más claramente una conciencia en los trabajadores y en distintos lugares, pero no transmitida por el jefe desde arriba y qué sé yo, sino por sus propios conmilitones, vecinos, etcétera. Y es fantástica la idea. Desde abajo hacia arriba, por así decirlo, porque justamente, Jorge, me hace el pie para decir algo que viene a continuación, que por un lado podemos pensar el respeto, pero ¿con qué se lo ha vinculado muchas veces al respeto? Con el estatus dentro de la sociedad, sí, ¿no? Y el estatus significa dentro de la sociedad el lugar que se le da a las personas que tienen cierta jerarquía social. Entonces se las respeta, claro, porque tienen cierta jerarquía. Sí, de ahí las reglas de cortesía. De ahí las reglas de cortesía, totalmente. Y esas personas que tienen cierta jerarquía social son personas prestigiosas. Entonces, el respeto está unido al prestigio. Bueno, no, eso en todo caso, como dice Facu, son las reglas de cortesía, o en todo caso es un respeto que tiene que ver con la tradición, que tiene que ver, una vez más, que tiene que ver con la desigualdad. Porque ¿quiénes son las personas prestigiosas y las personas respetadas en una sociedad? Aquellas personas que han acumulado méritos. Y ahí otra vez volvemos a lo que decía al comienzo. En función de la desigualdad social, esa desigualdad que establecía, él veía en la década del 50 y los 60 en los Estados Unidos, la matriz de la caridad, en función de esa desigualdad social, se establece al mismo tiempo que se establece la caridad, se establece en función de esa desigualdad el prestigio hacia ciertos sectores. Entonces, claro, el prestigio social, en definitiva, no es otra cosa más que el premio a eso que la sociedad norteamericana tanto ha incentivado desde fines del siglo XIX y quizás desde antes, que es la meritocracia. Entonces, totalmente, lo que está señalando... Fíjate que en términos etimológicos, Juli, perdón por la interrupción. No, por favor.
desglosa la palabra respeto, respeto, y respecto también es mirar para atrás, saber de dónde viene esa historia, ¿no? Desglosar esa historia. Y volver a mirar ese espectro. Claro, está contenido en el respeto, claro, que es volver a mirar otra vez, ¿no? Pero yo estaba pensando, yo sé que no cae en estos tiempos muy simpático el racionalismo, pero digo, a eso iba un poco Kant. Siempre el respeto es concebido, el sujeto de respeto es concebido a posteriori, entonces, bueno, el que tiene prestigio, el que tiene reconocimiento en la sociedad, determinadas, incluso normas estéticas, sí. En fin. En cambio, ¿qué es lo que hace Kant? Y lo torna un poco abstracto. Esta puede ser una buena crítica, pero lo vuelve a priori. Claro. Lo vuelve a priori. Esta es la idea de Kant, me parece, tomar al otro siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Esa es una definición de respeto que puede ser abstracta para algunos, yo coincido, pero lo que tiene de bueno es que, porque necesitamos también normas prescriptivas nosotros, claro, para vivir. Lo que digo, necesitamos que alguna vez nos indiquen, bueno, es por acá. Claro. Eso bueno, pero justamente, Perón decía esta historia de decir, él tomaba el prestigio, lo ponía en otro lugar, contrapuesto a la popularidad. Decía que la popularidad es una cosa que va y viene, y que para él el prestigio debía reconcebirse desde la doctrina justicialista como aquello que uno ha hecho y que es inamovible. Es decir, cuando las personas dicen, a ver, yo no les preguntaba a las personas qué precisaban y se los daba. Yo primero les daba cosas y no les pedía nada a cambio. Una vez que se consolidó esta idea de que ellos podían confiar en un hombre, como éramos lo que conducíamos, bla, 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 eso nos dio prestigio. Y el prestigio en este sentido ya no se convierte en una capacidad de estatus, sino en un lugar de confiabilidad por la honradez de la persona, ¿no? Claro, absolutamente. Y en este sentido, Jorge, Facu, hay algo de lo que mencionaba recién Facu a propósito de Kant, de pensar al respeto como un a priori, ¿no? Y en este sentido señala Richard Sennett y define justamente al respeto, o nos invita a pensar el respeto como descubrir la habilidad potencial de cada persona. Y eso me parece que es interesante, porque lo que está señalando es que la desigualdad en los talentos, ¿no? es una desigualdad educada justamente en función de la inscripción social de cada persona, digamos. Claro, y en este sentido, justamente, lo que vos señalabas, Jorge, de Perón, bueno, primero actúo, y después si viene ese reconocimiento, bueno, bien, si no, pero primero actúo, y tomo justamente a la otra persona a partir justamente de su posibilidad infinita, es decir, la tomo como un fin en sí mismo, no como un medio. En este sentido, justamente, hay algo muy interesante que señala aquí Richard Sennett, que tiene que ver justamente con las desigualdades siguen siendo, de algún modo, quizás o están dadas de antemano en la vida social. Hay que corregir esas desigualdades, pero para eso hay que tener de algún modo políticas que articulen, y ese es el último de los el capítulo siguiente, donde habla de las instituciones y el respeto, que son fundamentales, y ahí vamos a llegar a las instituciones y al respeto, pero antes de eso hay que tomar a las personas como fines en sí mismo y no como medios, ¿no? ¿Saben que hubo un episodio? Permítanme hablar un episodio anecdótico, pero a mí me impresionó mucho hace 2 o 3 días, un comunicador, a ver, de no demasiadas luces, pero de una brutal impudicia para mentir, se burlaba del gobernador Capitanich porque decía que el Coqui había abierto una canilla y se había puesto a llorar de la emoción porque salía agua de la canilla. Ahora, esto sucedía en Charata. Charata es una de esas localidades, yo estuve unas 3 veces ahí, digo, esa posibilidad que tuve con Café Cultura de conocer cientos de pueblitos del interior. Realmente, si alguno de las personas, incluso los que desde el buen sentido criticaban la mentira de este difusor del macrismo, digo, son gente que probablemente no solo no haya estado nunca en Charata, sino que no sepa lo que significa para un pueblo que ya lleva cerca de 100 años de existencia, 90 y pico, el recibir, porque no es una canilla, es una red de agua potable de Recital, que salió como 300 millones de pesos. Digo, cambian la vida cotidiana de una manera bruta.
digo, no solo los barriales, las cloacas, la posibilidad de no tener que irte hasta algún lado a meter un balde en un pozo para sacar el agua. Digo, es comprensible la emoción del gobernador Capitanich. No, Lo bueno, que me parece interesante... Esa burla está en el origen de la historia del peronismo, digamos, las alpargatas. Sí, señor, pero lo que me hubiera parecido interesante es que no solo los periodistas de Buenos Aires respondamos eso, sino que se hubiera puesto en manos del pueblo el Charata a decir, miren, están hablando ustedes de esto, vayan y enrostren de esta gente cómo es la realidad, digo, igual que la abnegada participación de los familiares y amigos de las 44 tripulantes del Ara San Juan. Digo, que vayan y enrostren encima de esa gente tan descarada y tan miserable lo que es la realidad de la Argentina profunda y que ciertamente no conocen y no van a conocer jamás, ¿no? Bueno, el gobernador Jorge Capitanich salió en esta radio y dijo, bueno, nunca se habla de la pobreza en la capital federal. Sí, exactamente, además. Digo, totalmente. Empecemos por ahí también, porque la tenés y mucha, ¿eh? Totalmente. Absolutamente. Y en este sentido hay una profunda falta de respeto allí, ¿no? Me parece. Sí, totalmente. Hay una profunda desconsideración y una profunda también naturalización de la desigualdad. Y con eso quería cerrar. Porque Richard Sennett insiste en este libro, ¿no?, que publica a fines de la década del 90 y es una rara avis dentro del pensamiento norteamericano, ¿no? Porque es un norteamericano que está criticando la meritocracia, está criticando la profunda desigualdad que él ya nota que crece en los Estados Unidos y ya en esa época, pero digo, hace un par de años en esta entrevista en el diario El País del 2018 decía justamente y señalaba cómo durante la administración de Obama creció la desigualdad y creció el desempleo en los Estados Unidos, ¿no? Y quería cerrar justamente con quizás una de las partes más interesantes de este libro, en la que justamente señala Sennett que las instituciones son justamente el pilar y el basamento para poder articular en una sociedad las distintas formas de realización de lo humano. Sin instituciones la desigualdad se naturaliza y sin instituciones justamente que medien entre lo público y lo privado, que medien entre el interés común, el interés general y las personas de a pie, sin instituciones no hay lugar para el respeto, es decir, no hay lugar para la realización humana y social del pueblo y no hay lugar para la realización humana y colectiva justamente de las naciones. Y en este sentido me parece que los ejemplos que traían recién Jorge y Facu tienen que ver con esa naturalización de la desigualdad y con esa falta de respeto profunda hacia los que más sufren por parte justamente buenísima reflexión, de los sectores concentrados de la Argentina. Quiero decir, hay mucha gente que le está disfrutando este tipo de reflexiones al querido Fuy Fava en el espacio que conduce en esta misma emisora, Claudito Villarroel, detrás de lo que vemos, ¿no? Así es. Sí, con el querido Claudio Villarroel. Exactamente. Sí, ¿Qué día varía? Cada vez más y me gusta. A veces los jueves y a veces los lunes. A veces los jueves y a veces los lunes. Y eso que es cordobés, ojo, Está muy bien. Ahí Julián Fava, El Respeto, y Sennett, filósofo estadounidense. Pragmatista, filósofo, sociólogo. A ver. Pero mucho, digamos, Sí, totalmente. No lo sabe, pero está ahí. Sí. Si vas a ir al 17 de octubre, alguna de las convocatorias.